pero más allá del like es si yo primero me aprobé ese contenido que subí. El síndrome del impostor también se debilita cuando yo empiezo a autorreconocerme también, que a veces me critican porque es como, ay, yo no publicaría cuando estoy triste, o ay, yo no publicaría X situación. Hice el ridículo, sí, pero me divertí, punto. Emprender y crear contenido es retador y muchas veces puede afectar nuestra salud mental. Por eso hoy tenemos de invitada a una psicóloga muy especial que se llama Jessica Fierro. Ella es creadora de Sentir y Pensar y también es creadora de contenido. Bienvenida, Jessica. Gracias por la invitación, también me siento alegre, feliz y sobre todo por compartir también un poquito de mi historia y hablar del tema de hoy. Sí, hay muchas cosas que sé que van a estar muy importantes, así que cojan donde anotar. Bueno, Jessica, hay algo que pasa mucho y es tanto para los emprendedores que están iniciando como personas que quieren empezar a crear contenido o a construir su marca personal. Al inicio puede ser muy retador y frustrante porque uno no ve de una a los clientes o de pronto no ves los likes o las visualizaciones, todas esas métricas que uno quiere. Entonces muchos se Ujú. desmotivan, no lo siguen haciendo, o lo siguen haciendo, pero llega a afectar su salud mental. Entonces, tú como psicóloga, uno que nos expliques cómo, qué está pasando en la cabeza de uno y qué Ujú. puede hacer para que eso uno lo tome de manera sana. Ok. Bueno, pues a nivel cerebral, pues estamos acostumbrados como a la recompensa inmediata, ¿sí? El cerebro siempre va a buscar como lo más fácil y ahorrar la mayor cantidad de energía posible. Entonces, cuando nos ponemos en ese proceso del reto de querer ver el resultado ya y no lo vemos, pues efectivamente el cerebro así como aquí no ves, ahorremos energía y no sigamos como insistiendo. Y creo que ahí es cuando empezamos ya con este proceso de como tener esa autoconciencia de la meta, hacia dónde quiero llegar, y más allá de poner la mirada solamente hacia dónde quiero llegar, también cómo voy a disfrutar el proceso y que eso va a generar pues la permanencia de yo poder seguir subiendo contenido pese al resultado, ¿sí? O sea, como que pueda empezar a valorar mucho más el proceso. Y también otra cosa que pasa es, bueno, el miedo, Ujú, tanto al que dirán, porque eso pasa mucho, sobre todo en redes sociales, como ujú, me da miedo contar mi historia por esto, me da miedo sacar el producto por esto. Y también el miedo a la cámara. ujú, Como que uno se bloquea. A mí me dicen muchas personas como tú me pones las cámaras, las luces y se me olvida mi nombre. ujú, Todo. Entonces también psicológicamente uno cómo puede enfrentar esos dos miedos al que dirán y a la cámara. Y ok. también, sí. Al que dirán y a la al- cámara. Pues yo siento que a todos nos da como esa cosita, acá estamos al frente de las cámaras y le decía ahorita, vale, como también tengo nervios, o sea, yo venía en el carro y como con nervios bueno, qué voy a decir, cómo va a ser la confrontación también, cómo va a quedar el resultado, pero vuelvo y reitero, es como abrazar ese proceso. Y el romper el miedo a la cámara creería que se puede, o cualquier miedo, se puede superar con la constancia. O sea, si a mí me da miedo, por ejemplo, no sé, las arañas, pues entre más yo las evite, el miedo se va a hacer mucho más grande. Si yo poco a poco me acerco a verla, porque eso se llama, o sea, eso se trabaja como por ejemplo con las fobias, entonces yo voy haciendo una aproximación sistemática para cada vez perderle más el miedo. Entonces, si yo le tengo miedo a la cámara, pero quiero empezar en este proceso, tengo que empezar a acercarme poco a poco a la Ok, cámara. o Entonces, sea, al inicio, de inicio, pronto con el celular ujú, tú mismo, en tu espacio, con más exacto, seguridad, y ya después total. sí no te vas a poner de una al montón de cámaras y Total. luces. Y creería yo que podríamos entrevistar a muchos creadores de contenido y muchos te van a decir eso. Yo solo te puedo grabar, te puedo bailar, te puedo hacer el super contenido. Pero ya con otras personas, pues existe como esa sensación de la valoración o la evaluación que los demás pueden estar haciendo de uno. Y pues eso cada vez nos va a reducir más como ante el miedo. Pero creo que entre más yo lo pueda desarrollar y como acercarme a la cámara, pues puede perderse un poquito más el miedo. Y ya el miedo al que dirán sería muy específicamente en el trabajo a nivel personal, ¿no? Porque a veces queremos ganar muchos likes y que los likes dan cierta aprobación de que lo estamos haciendo bien, pero más allá del like es si yo primero me aprobé ese contenido que subí. Si yo primero le di un like y así tenga solo el like mío, pues ya para mí está bien, ¿sí? Porque pues está mi autoaprobación. Pero si mi autoaprobación todavía está débil, pues siempre va a buscar como el like de los De los demás, la demás. aprobación de los demás.
Ok, entonces ahí en resumen sí toca trabajarlo en terapia. Total, sí, ya hay casos y sí atiendo pacientes que quieren, por ejemplo, meterse como en este mundo de las redes sociales y demás, y de emprender, porque pues sabemos que va muy de la mano el emprendimiento y también la marca personal, Sí. y sí hay que trabajar bastante en esa seguridad, sobre todo en esa vocecita interior también que está y que a veces nos hace como esa crítica también a nosotros como emprendedores y también creadores de contenido. Sí, entender que todo es un Ujú. proceso que tú poco a poco vas a ir viendo esos resultados, Ajá. pero mientras llegan, te toca trabajar eso internamente para Ujú, que no te afecte y ujú. seguir motivado. Y otra cosa que va muy ligada es el tema del síndrome del impostor. Hay Ujú, tantas ujú. personas con talento, con cosas valiosas por aportar al mundo, pero llegan esas voces internas. Ujú. Entonces ahí, como sé que es algo también muy interno de cada uno, pero generalmente cómo se podría trabajar Ujú. o qué acciones puedes hacer diarias que te puedan ayudar a dejar ese síndrome a un lado y decir yo sí puedo y voy para adelante. Bueno, pues esto es algo bien interesante, el proceso del síndrome, porque cuando existe el síndrome del impostor es porque hemos crecido a nivel profesional y tenemos unos conocimientos profesionales, pero nos falta crecimiento personal. Y en ese crecimiento personal es que tanto yo me estoy vinculando con mi propia voz, con esa voz interior que todos tenemos, y qué tan consciente soy de cuál es el nivel o el grado de autocrítica que podemos estar teniendo en esa ejecución, ¿sí? Entonces, desde que empiezo a crear el contenido de qué voy a decir, y si desde ahí ya estoy diciendo, no, esto no es, no es, no es, y busco solo el perfeccionismo, y pese a que lo haga, igual sigue la crítica de no, lo estás viendo mal, está feo, como que no es suficiente, pues efectivamente cada vez va a ser más grande y la posibilidad de resistir el proceso va a ser un poco más denso y no tanto desde el disfrute, sino desde el desgaste. Entonces empezar a trabajar esa voz interior creo que es primero que todo en identificarla, cuando aparece. Y segundo, en empezarnos a hablar con mucha más amabilidad, ¿sí? Que de pronto no me quedó perfecta la sonrisa mientras estaba haciendo el video o la foto. Ok, bueno, me acepto, así quedó. Y ver cómo también como o sea, el síndrome del impostor también se debilita cuando yo empiezo a autorreconocerme también, que pasa mucho. Como somos tan exigentes, como que solo exigimos, pero no vemos el avance o como que no nos felicitamos por lo que realmente estamos haciendo. Sí, por ejemplo, a mí me pasó uno de mis primeros videos virales, fue uno que yo no iba a subir. O Wow. sea, porque me gustó mucho lo Ujú, que dije, ujú, pero quería hacer perfeccionismo de que yo me viera ujú, perfecta, de ujú, todo. Y después de ahí, de ver los resultados, yo dije, no, yo voy a subir. Y a veces uno ujú, como, no sé, tiene que publicar algo y de pronto faltó más edición o más de ujú, esto, pero uno dice, no, tengo que lanzarlo ya. Y es ujú. mejor tomar acción Total, a que eso se quede ahí guardado. total. Entonces es empezar sin importar el miedo, Ujú, sin importar que no sea perfecto, pero al final todos empiezan así. Y los que no lo hacen, pues se quedan viendo a los otros hacerlo. ujú, Entonces ujú. uno tiene que decidir qué decide ahí para ver qué resultado va. Total. Y que ahora hay un video muy viral de lo que tú mencionas y es como que dicen como que al principio das cringe, pero después como que ya las otras Sí, personas como que se dan cuenta y te felicitan. Y creo que es muy cierto, ¿sí? Porque al inicio yo recuerdo cuando yo empecé en mi familia o habían comentarios entre mis amigos como, ay, sí, la youtuber, la influencer, como la que se cree influencer, pues en ese tiempo no tenía seguidores de pronto era muy mi círculo primario, pero ya después ahora dicen como, y un amigo, él me decía como eso, yo lo que más admiro de ti es que hayas podido permanecer pese a lo que dijeran o al tiempo, las situaciones, que pudiste permanecer y pues ahora puedes empezar a ver los resultados. Entonces creo que es eso, es empezar y, y como abrazar también a ese ser auténtico, lo que tú decías, ese video que uno a veces dice, no, esto no va a pegar, es como y me pasa, a veces uno dice como este video, no sé, bueno, yo lo subo y después uno ve las métricas súper y el que uno chéveres cree que que va va a a ser el dar, mejor, súper viral total, y de todo, ese no. ujú, ese no, total, Eso así no es. pasa. Y bueno, ya que estás hablando un poco de tu Ujú, experiencia también, quiero que nos cuentes cómo ha funcionado el tema de ser psicóloga, de ujú. ser empresaria y creadora de contenido. ¿Qué puertas te han abierto las redes sociales? Porque sé que Ujú, has trabajado con marcas como Masglo que se dieron cuenta de tu contenido, que han llegado a ti. Entonces ujú, también que todos vean que ese paso a paso de que de pronto no solo me daba like yo ujú, ujú. y por creer en ese propio like
ya otras marcas están creyendo en ti. Entonces cuéntanos un poco de ese proceso, cómo fue. Sí, pues creo que las redes sociales literalmente me llevaron a crear empresa, o sea, era algo que yo nunca dije cómo voy a hacerlo, pero ha sido un camino como desde el disfrute. Yo voy a tratar de ser como muy resumida, aunque me gusta hablar mucho, pero en resumen, cuando yo estaba más o menos como pasando del colegio a la universidad, yo veía muchos videos de Yuya, la youtuber en ese momento en tendencia mexicana, porque en ese momento se movía mucho lo de YouTube. Y yo la veía, yo me encantaba, o sea, conectaba y yo me encanta, y yo empecé a subir un video en YouTube como aplicándome una crema. O sea, era algo muy básico porque Sí. tampoco es que supiera mucho del skincare en ese momento, pero subí el video. Y de ahí empecé como a mirar que me gustaba mucho esa parte y empecé a subir videos como en YouTube. Luego como que se quedó ahí y más o menos cuando empieza Instagram, como que yo no tenía el super celular y en ese momento quien era mi novio me regaló una tablet y yo empiezo con Instagram, entonces empiezo como a subir las fotos normalitas y hasta más o menos como en el 2000, o sea, las fotos que uno se toma en la familia, como con las personas y demás. Y hasta el 2020, en pandemia, a mi papá le da cáncer y creo que yo empecé a refugiar mucho en las redes sociales, como que era mi escape para como hablar de salud mental, de lo que sentíamos, lo que estábamos experimentando y como que era un momento feliz diferente a lo que estaba viviendo en mi familia. Ok. Y ahí fue que me refugié y empecé a subir, hacía el ridículo porque yo veo los videos en ese momento y digo como Dios mío, qué pena. Todos pasamos por ahí, Sí, qué tranquila. pena, o sea, como que bailando y como con, bueno, hacía como muy desde lo creativo tratando de Sí. como de hacer algo diferente, pero pues sí, yo y digo como qué vergüenza. Y ahí creo que fue como la explosión de empezar ya a verlo como desde el disfrute, o sea, esto creo que yo lo empecé con como muy de hobby y pues ya hace más o menos unos 2 años ya lo empecé a hacer como más disciplinado y fue cuando empezó a crecer la comunidad. Ya después eso empezó a generar que la gente ya referenciara a ella psicóloga y empezó a llegar muchos pacientes, empezaron a llegar empresas también, oye, mira, quiero que hagas esta capacitación, quiero que participes en este podcast, quiero que salgas en televisión hablando de tal situación. Entonces creo que eso empezó a abrir muchas puertas e hizo que yo empezara a construir, pues sentir y pensar que es la empresa que ahora lidero. Y cuéntanos un poco de esa experiencia con las marcas, qué te ha tocado hacer, qué errores de pronto también has cometido, uno de, sí, empezando como qué cosas aceptar, qué no, o qué hiciste, para que pues también todos podamos aprender de eso. Ok, bueno, de errores. Creo que a veces uno al inicio solamente como por aceptar las invitaciones que llegan, tú no miras bien eh, la marca, ¿sí? O sea, como indagar más de la marca y si realmente esa marca está como muy vinculada a tus valores y a lo que tú quieres transmitir, ¿sí? Y ahí es cuando creo que fue un error que en un momento una marca me contactó, yo dije, listo, sí, ni la conozco, hice el video, pero después dije como, o sea, viendo los comentarios que le hacían a ese video, criticando mucho la marca, después fui como, Dios, tomé ese contrato y pues de alguna manera no era una marca que de pronto estuviera tan posicionada y pues yo la desconocía, entonces sí me sentí como Y un poco podías quedar mal, incoherente. porque si subían algo, o sea, veían tu cara ahí y hay Ujú. mensajes negativos, te van a Exacto, relacionar con eso. Entonces es exacto, una línea delicada y uno tiene que saber como qué total, acepto, qué no, qué va alineado con mis total. valores, con mi Ujú. esencia, con lo que soy, y no aceptar por aceptar. Exacto. Creo que ahí fue cuando dije como no, o sea, tengo que hacer un stop y tengo que hacer también un filtro con que sí y con que no. Pero de resto han sido oportunidades muy lindas, cosas que a veces uno no sueña y te da la oportunidad, o sea, las redes me han dado muchas oportunidades de poder conocer personas, lugares, de viajar, también el poder llevar también a mi familia a lugares que de pronto yo nunca pensé llevar y poderlos llevar también ha sido como interesante. Es un proceso lindo conectar también con las marcas. Qué lindo. ¿Y qué otra cosa positiva pueden traer las redes sociales, pues en tu caso, en tu Ujú, historia, para que pues también todos puedan ver que ese esfuerzo ujú, y esa disciplina y esa ujú, constancia sí trae otros resultados? ¿Qué otras ujú. cosas en tu caso se han visto? Bueno, yo creo que lo más importante es poder crear como comunidad y creo que eso es lo que daría como el plus a todo lo demás, la comunidad, porque ha pasado que hay momentos donde yo subo algo
y que a veces me critican porque es como, ay, yo no publicaría cuando estoy triste, o ay, yo no publicaría X situación. Y pues yo desde mi corazón como que solo quiero compartir porque pues me estoy sintiendo de esta manera y creo que de pronto otras personas se pueden sentir igual y podemos empatizar. Y eso ha hecho que reciba muchos mensajes de personas como dándome voz de aliento, recibiendo mensajes bonitos como que me ayudan a reconfortarme. También el poder tú compartir como tu estilo de vida hace que las demás personas de alguna forma como que te vean como inspiración. Entonces muchas personas como no, desde que yo te vi, empecé a ejecutar esto. O yo empecé a ver que ibas al gimnasio y yo ya pagué el gimnasio y estoy empezando a ir al gimnasio. Yo veo que tú subes videos, yo quiero empezar con mi marca personal. Entonces, saber que tú dentro de esa estás o sea, influenciando de una manera positiva con tu vida, pues creo que es algo lindo, ¿sí? Porque no es solamente hablar con la palabra, sino hablar también desde el testimonio y desde la acción. Entonces creo que como lo más bonito, creo que ha sido poder crear como esa comunidad y que este año quiero empezar como a tejerla más, porque a veces como que solo se queda en el like o el comentario, Sí. pero que tanto yo también puedo empezar a fortalecer como, pues porque todos nos estamos sintiendo solos, por eso estamos tanto en redes, que tanto podemos empezar a bajarle un poquito a esa soledad para empezar a sentirnos más acompañados. No, y pues acá te confirmo todo lo que dices, porque yo llegué a Yes por un video. Me acuerdo que era un Ujú, video como motivacional, yo me lo paso viendo videos ujú, motivacionales, me ujú, gustó, te seguí. Después, meses después de mi vida, te contraté como ujú, psicóloga. ujú, Después seguí, pues normal, siguiendo ujú, como todo lo que publicas. Hay veces que me identifico mucho con lo que dices. ujú. Entonces uno no sabe detrás Total. quién se puede estar sintiendo identificado o Ujú, obviamente va a llegar hate y creo que también cuando llega es porque uno está ujú, haciendo las cosas bien ujú, y ujú. cuando ya en verdad tienes una identidad y tienes un Total. mensaje muy claro. Si no te Ujú, llega, yo creo que más bien hay algo ujú, raro uno está haciendo. Entonces, qué lindo, qué bueno puedas ujú. confirmarlo acá. Chévere. Em, y también, hablando del tema del hate, uno cómo lo puede manejar, porque yo creo que también, de alguna manera, por más que uno tenga autoestima, Ujú, por más que uno esté fuerte, por más que uno total. sepa su propósito, Ujú, creo que llega un punto, sobre todo a los que están iniciando, que sí les afecta. ujú. Entonces, en tema psicológico, ¿cómo se puede trabajar eso? O sea, ¿qué se podría hacer cuando ya tú sientes que en verdad te está afectando un poco? Bueno, el hate, creo que hay que tomarlo desde dos miradas. Uno, en la postura como desde esta crítica constructiva, en tratar de no tomar ese comentario tan personal como que me lo está diciendo a mí, sino tratar como tomar un poquito de distancia y observar el comentario, qué tanto de eso realmente pues es cierto, qué tanto sí, que puedo mejorar, como en la construcción que puedo sacar de ese comentario y en la crítica constructiva. Y ya en la crítica destructiva, porque pues sabemos que hay muchas personas que de pronto desde su necesidad de odio o de pronto desde la envidia que puedan tener, pues comentan algo que nos hiere y que ahí pueda decir, bueno, es una crítica destructiva. Y en este caso, ese comentario habla más de la otra persona que de mí, ¿sí? O sea, como que empezar a tomar distancia, eso habla de esa persona, más no de pronto de mi valor o lo que yo estoy desarrollando. Y es de mucha fortaleza interna, ¿no? Creo que cuando vemos como personas que les hacen como mucho hate, pues no es fácil y muchos tienen que ir a psicología y tienen que trabajar como ese proceso, hasta se toman pausas largas de Sí. poder tomar como esa distancia. Pero bueno, lo podemos mirar como desde esas dos posturas. Y bueno, sabemos que el autoestima, el amor propio, todo eso no se da por los likes. Ujú. Entonces, ¿qué herramientas de pronto en el día a día podemos hacer o qué hábitos podemos tener para que eso se vaya construyendo, para que cuando lleguen esos momentos uno no se vea afectado y que igual creo que es algo que todos debemos trabajar por más Ujú, que uno ujú, considere que tenga una autoestima alto, un ujú. amor propio, cómo se puede ir trabajando eso en el día a día? No sé qué hábitos o qué cosas puedas recomendar como en general. Creo que algo muy importante acá con los likes es que tanto tú te das like a ti mismo antes que buscar el like de los demás. Entonces, es que tanto apruebo yo lo que soy, que tanto apruebo yo cómo me veo ante el espejo, que tanto apruebo yo, no el otro, sino yo misma al mirarme al espejo, que tanto me apruebo yo
y después sí empezamos a mirar pues el reconocimiento de afuera. Y si tú te das cuenta cuando una persona, porque creo que esa es la seguridad que uno puede transmitir, cuando tú estás tan confiado en lo que tú eres, los demás te empiezan a percibir seguros, ni siquiera es porque los demás te aprueben de tu seguridad, sino cuando tú mismo te consideras una mujer segura, los demás empiezan a decir, "Oh, ok, ella es segura". Entonces creo que es empezarse a dar mucho más ese auto-like a nosotros mismos. Hay de pronto algo que tú hagas en el día a día, no sé, si crees en escribir, en que tú misma digas afirmaciones, en que tú te hables bonito al espejo, o sea, de pronto hay algo que tú hagas también como adicional a lo que acabas de mencionar. Bueno, yo creo que acá y en terapia lo manejamos mucho así porque al inicio uno como no está en, o sea, a nivel cerebral su voz interior no está entrenado para, al inicio sí toca. Con papelitos, yo al inicio ponía post-its, hacía los ejercicios ante el espejo, pero ya ahora de pronto uno ya empieza a hacerlo mucho más a nivel interior, ¿sí? Entonces de pronto me llega el pensamiento como, uy, saliste horrible en esa foto, en ese video se te ve el diente chueco. Y yo empiezo a mirarme, llega un momento donde digo como, ok, me estoy criticando, soy consciente de eso, trato de hablarme con más amabilidad y digo, bueno, ya al final esa soy, que me conozcan como soy, ya. Hice el ridículo, sí, pero me divertí, punto. Entonces, como tratar de frenar a nivel interior también como esos pensamientos desde una mirada más autocompasiva de, pues, la aceptación, pues esa soy yo, pues así salí. Quise dar mi opinión y muchas personas están en contra de mi opinión, bueno, esa es mi opinión, que creo que también es lo lindo de las redes sociales, ¿no? Que tú es un lugar abierto para tú dar a conocer tu opinión y que tantos otros también se sienten de acuerdo con tu opinión. Entonces, creo que ejercicios podríamos decir sí, puede funcionar de pronto los post-its, el mirarte al espejo, pero creo que va ya en un proceso muy interno de que tanto yo me apruebo a sí mismo. Ujú, Ok, y bueno, me gustaría que volvamos un poco al tema de tu experiencia en redes sociales, de esa ujú. construcción de marca personal. ¿Qué cosas concretas hiciste tú? O sea, como con qué frecuencia publicabas más o menos, qué Ok. tipo de contenido, si era todo educativo, motivacional, de eventos, o sea, qué tipo de contenido te ha funcionado a ti. Porque sé que cada caso Es es diferente, con diferente. cada marca cambia, pero ¿qué te ha funcionado a ti? Creo que lo que más funciona es que las personas se identifiquen, ¿sí? O sea, que se identifiquen. Y creo que algo que empezó a cambiar como en las métricas, mirándolo como a nivel de datos, fue cuando yo empecé a publicar, porque me propuse, o sea, como que dije, yo quiero crecer, fue como el propósito, y durante creo que fue como un mes o 2 meses empecé a publicar un video diario. Ok. Era ¿Y complejo, en dónde sí, publicabas? en Instagram. Ajá. Era difícil porque pues obviamente un video diario pues me tocaba editar y suba, 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 pero creo que eso fue como el push que tuve, La sí, o constancia. sea, de publicar diario, diario, diario. Sin embargo, pues tampoco esto se puede generar en un burnout, entonces Sí. me hago el síndrome del quemado, entonces me quemo de estar subiendo y subiendo y después se va a hacer un desgaste y ya no voy a disfrutar el proceso. Entonces creo que es como jugar también desde ese lado de ser constante, pero sin llegar al extremo de ya saturarnos tanto. Pero creo que eso fue como el push. Y que es el contenido que más da, a mi modo de ver, de lo que he visto, es que las personas se sientan identificadas, ¿sí? O sea, y no tanto lo editado, lo lindo, sino lo más El natural mensaje. posible. Y el mensaje. El mensaje y lo más natural, o sea, entre tú más, como que, y ahora se ve más, entre más relajado, más auténtico, más, como que tú cuentes la historia, pues las personas más se enganchan, pero entre más estético, perfecto y demás, ya hace como no hace como ese Sí, o clic combinar las cosas también, como también. tener algunas Ujú, cosas más producidas, porque eso también te ayuda a llegar a marcas más total, grandes. O sea, depende del objetivo que uno tenga en redes sociales, pero total, creo que con todo el tema igual de la inteligencia artificial, todo lo más ujú, humanizado, conecta. total. Entonces, pues en tu caso también es Ujú. lo que ha funcionado. Sí, no, y que a mí me gusta, por ejemplo, que sea muy lindo, y a veces ya uno quiere como muy perfecto, pero sí, entre más humano y como más real y como más relajado sea el video, creo que es donde la gente de pronto puede conectar mucho más. Yes, hemos aprendido mucho, pero me gustaría ahora para cerrar que nos dejes un ejercicio a todos para hacer, para llevar de una a la práctica de todo lo que hemos hablado. Bueno, creo que algo que a mí me ha funcionado antes, como que subía el video, subía el post y como que estaba cada ratico mirando como quién le doy like, quién, cuántos y revise, revise, revise.
y mirando como la manera de que se volviera. Entonces le daba a compartir o se lo enviaba a mi familia como denle like, como desde el desespero y creo que Sí. también pues a nivel energético tiene como cierta incidencia. Entonces creería que un ejercicio que yo utilizo y que de pronto a ustedes les puede funcionar es como subir el contenido y dejar el celular e irte. Dicen que lo mejor es uno tratar de responder los Comentarios. comentarios como al principio, bueno, te tomas un tiempo de pronto los primeros que lleguen, pero sueltas y ya, te pones a hacer otra cosa, vivir tu vida, tu realidad y no miras métricas, ¿sí? Ya puedes hacer lo que de pronto a la semana, ya O al como mes. con, o al mes, dejar de pronto un mes sin revisar métricas y ya después de eso ya te sientas desde una postura, no desde la ansiedad de cómo le fue, sino más desde la evaluación y la crítica constructiva hacia uno mismo. Bueno, revisemos el contenido, cuál fue el mejor, de pronto cuál es el que debo mejorar y en dónde me puedo enfocar y creo que puede ahí tomarse decisiones mucho más estratégicas y no de pronto desde la ansiedad o haciéndonos daño de estar revisando, porque puede convertirse como cuando una persona quiere bajar de peso o está como en su proceso de pesarse todos los días, pues se va a generar pues una obsesión y pues no una satisfacción, sino siempre como esa persecución de el número, diferente a que de pronto yo hago mi dieta, hago mi ejercicio, me lo disfruto y en un mes vuelvo y me peso, ¿sí? Entonces creo que puede hacerse más liviano el proceso y no tan estricto a solamente que mi valor es directamente relacionado a un número, sino que mi valor va mucho más allá. Y que también hay algo importante y es que todos vemos resultados de diferente forma. Entonces, por ejemplo, Ujú, puede que tú y yo publiquemos cosas ujú, similares todos los días, ujú, em, y tú primero veas más seguidores, pero ujú, yo veo más interacción. ujú, O a ti ujú, te salió un contrato con una marca y a mí los ujú, seguidores. Entonces es entender que cada proceso es diferente. Entonces no puedes decir como no, yo tengo que llegar a tantos seguidores o tengo que llegar a tantos likes, porque cada proceso es total, diferente. Entonces me parece muy válido lo que dices y un buen ejercicio. Y ya al ujú, final de mes, porque igual es importante ver las métricas, pero ujú, después de un tiempo. Porque total. tú no puedes tomar decisiones de tu trabajo por un solo video, sino que tienes que Ujú, ver varios. Y lo que tú dices, ya tú vas viendo como, ok, publiqué, no sé, 20 videos en el mes o ujú, 30. Y de estos 30 estos 5 fueron los favoritos, estos como que ujú, no tanto, vamos a ver cómo le cambiamos el mensaje, ujú, o me funcionó más orgánico, o me funcionó más el que se veía más ujú, producido, o sea, revisar total. para tomar esas decisiones y no Ujú, desde la ansiedad, como dices, porque ujú, creo que todos caemos en, ay, ya quiero ver cómo le fue y uno todo ujú, el tiempo ve, y a mí me pasa, yo subo una historia y la ujú. veo varias veces al Sí, día y total. uno, creo que todos caemos en eso, Sí, entonces es un reto difícil, pero un sí. reto que yo sé que puede ayudar y sobre todo cuando Ujú, uno está iniciando para esa salud mental, total. para enfocarse más bien en que lo que estás subiendo es por un propósito, que Ujú, te lo vas a gozar, ujú, así como el ejercicio, ujú, perdón, lo que decías de la pérdida de peso, ahí puede que tú a final de mes tengas diferentes resultados, igual que total. en el tema de redes Ujú, sociales. Puede que sí bajaste las medidas o puede que mentalmente estás más fuerte ujú, o son diferentes cosas. sí. Entonces es más bien como decir, ¿por qué estoy haciendo esto? Y más Ujú, bien tú mismo motivarte con eso. Es que ujú, esto en algún momento, o sea, yo creo que si uno hace las cosas bien, sí o sí tienen que llegar los ujú, resultados. ujú. Entonces es dejar que todo Total. fluya Confiar, creo que y es no eso, ¿no? obsesionarse, confiar en uno mismo. Confiar también en el proceso. Es como cuando yo siembro una semilla y yo todos los días estar observándola. No, pues tú confías de que la semilla, con tal de que tú la riegues a diario, va a Va a germinar, salir. ¿sí? Y en este caso es lo mismo, tú estás sembrando y ya confías en regar, 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 que en algún momento pues vas a poder ver como la cosecha, que en este caso pues la podríamos ver de múltiples maneras. Ujú. Totalmente, Jess, muchas gracias Me por encanta. venir. Me No, encantó todo el episodio y sé que va a ser muy útil para todos. no a ti, gracias y a todos por habernos acompañado y sobre todo por llegar hasta aquí. Y que bueno, creo que en resumen es eso, disfrutarnos el proceso, abrazar el proceso, soltar un poco los resultados, sino abrazar mucho más esa autenticidad dentro del proceso.